La curiosidad humana es un arma de doble filo. Nos ha llevado a la luna, ha erradicado enfermedades y nos ha dado el fuego. Pero ¿qué pasa cuando esa misma curiosidad pierde su brújula moral? Hoy no vamos a hablar de los éxitos que celebramos en los libros de texto. Hoy vamos a explorar el sótano oscuro de la historia. Esos experimentos donde ¿qué pasaría si se convirtió en un aterrador? ¿Qué hemos hecho? Desde núcleos de plutonio que parecen tener vida propia, hasta prisiones psicológicas que se salieron completamente de control. Prepárate, porque estos son los experimentos reales que salieron terriblemente mal. Agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, pero en los laboratorios de Los Álamos, en Nuevo México, el peligro estaba lejos de haberse ido. Allí descansaba una esfera de plutonio de 6.2 kilogramos. Estaba destinada a ser el corazón de una tercera bomba atómica que, afortunadamente, nunca se lanzó. Los científicos la apodaron cariñosamente Rufus. Poco después, pasaría a la historia con un nombre mucho más siniestro, el núcleo del demonio. El primer error fue del físico Harry Daghlian. En un intento por construir un reflector de neutrones alrededor del núcleo, estaba apilando ladrillos de carburo de tungsteno. Lo hacía a mano. De repente, uno de los ladrillos se le resbaló de las manos y cayó directamente sobre el plutonio. El núcleo se volvió supercrítico al instante. Un destello de luz azul cegadora bañó toda la habitación. Harry, en un acto de heroísmo desesperado, desmanteló la pila con sus propias manos para detener la reacción. Pero ya era demasiado tarde. Había recibido una dosis letal de radiación. Murió 25 días después, viendo cómo su cuerpo se deshacía lentamente. Cualquiera pensaría que la lección estaba aprendida, pero no. 9 meses después, otro físico, Louis Slotin, cometió un error aún más audaz. Estaba realizando una maniobra increíblemente peligrosa, a la que llamaban hacerle cosquillas a la cola del dragón. Su objetivo era llevar el núcleo al borde de la criticidad, y para ello, usaba un simple destornillador de punta plana para mantener separadas 2 semiesferas de berilio que rodeaban el núcleo. Sí, un destornillador. ¿Cómo ir a The Esper? El destornillador resbaló. Las semiesferas se cerraron por completo. En ese microsegundo, el aire de la habitación se ionizó. Una ráfaga de calor y una luz azul aún más intensa que la anterior lo inundaron todo. Slotin, al igual que su colega, reaccionó al instante y separó las piezas con sus manos para salvar al resto de científicos en la sala. Sabía lo que había pasado. Se giró hacia su compañero y le dijo: bueno, eso es todo. Murió 9 días después, en una agonía indescriptible. Rufus, el núcleo, no era malvado. Era física pura, una fuerza de la naturaleza. Fue la arrogancia humana la que creyó que podía domesticar la energía del universo con un simple destornillador. Ahora viajemos a 1971. El psicólogo Philip Zimbardo, de la Universidad de Stanford, tenía una pregunta que lo obsesionaba. ¿Qué sucede cuando pones a personas buenas en un lugar malo? Para responderla, diseñó uno de los experimentos más infames de la historia. Seleccionó a 24 estudiantes universitarios, todos ellos sanos y psicológicamente estables, y los dividió al azar en 2 grupos, en 12 guardias y 12 prisioneros. El sótano del Departamento de Psicología de Stanford se transformó en una prisión ficticia, lo que debía durar 2 semanas. Apenas llegó al 6º día. El segundo día, los prisioneros se rebelaron contra las condiciones. La respuesta de los guardias fue brutal. Aplicaron castigos psicológicos, privación de sueño y humillación extrema. Lo más aterrador es que los guardias, que eran estudiantes como los demás, empezaron a disfrutar de su poder. El propio Zimbardo admitió haberse perdido en su papel de superintendente de la prisión. Dejó de ver a estudiantes participando en un estudio y empezó a ver internos y guardias reales. Los guardias obligaban a los prisioneros a limpiar retretes con las manos desnudas, a hacer flexiones con un guardia pisándoles la espalda y a simular actos sexuales degradantes. El sadismo no fue instruido, surgió espontáneamente de la situación. Fue Christina Maslach, otra psicóloga que más tarde se casaría con Zimbardo, quien puso fin a la locura. Al entrar al sótano y ver lo que pasaba, gritó: «Lo que le están haciendo a estos chicos es terrible, solo entonces». Zimbardo pareció despertar de su trance y canceló el experimento. El experimento de la prisión de Stanford nos enseñó una verdad muy incómoda: a la línea que separa a un ciudadano ejemplar de un tirano es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. Saltemos a los años 90 en el desierto de Arizona. Se construyó el invernadero más grande del mundo, una estructura futurista de cristal y acero. 8 personas,
4 hombres y 4 mujeres se encerraron voluntariamente dentro de este ecosistema sellado durante 2 años. El objetivo era demostrar que podíamos crear hábitats autosuficientes para colonizar Marte. Se llamaba biosfera. 2 dentro tenía un océano en miniatura, una selva tropical, un desierto y tierras de cultivo. Parecía un paraíso tecnológico, pero casi de inmediato, el paraíso empezó a pudrirse. El nivel de oxígeno comenzó a caer misteriosamente, sin que nadie supiera por qué. Resultó que el hormigón fresco de la estructura estaba absorbiendo dióxido de carbono, impidiendo que las plantas lo reciclaran en oxígeno. Los biosferianos estaban viviendo con niveles de oxígeno equivalentes a estar a 4.000 metros de altura. Estaban constantemente agotados, irritables y con el cerebro nublado. Además, las abejas y los colibríes, cruciales para la polinización, murieron. Sin ellos, los cultivos fallaron. ¿Y qué prosperó en su lugar? Millones de hormigas locas y cucarachas. El hambre y la falta de oxígeno destruyeron la moral del grupo. Se dividieron en 2 facciones que se odiaban y se negaban a hablarse. El experimento científico se convirtió en una especie de gran hermano de supervivencia real, donde el drama humano superó por completo a la ciencia. Finalmente, tuvieron que romper el sello del experimento e inyectar oxígeno desde el exterior para evitar una tragedia. Biosfera 2 nos recordó que, aunque sabemos cómo viajar al espacio, apenas empezamos a entender cómo funciona nuestro propio planeta. Volvamos a la Guerra Fría, a 1962. En medio de la paranoia nuclear, Estados Unidos se hizo una pregunta audaz. ¿Qué pasa si detonamos una bomba nuclear en el espacio? La respuesta a esa pregunta fue el proyecto Starfish Prime, una ojiva de 1.4 megatones, 100 veces más potente que la de Hiroshima. Fue detonada a 400 kilómetros de altura sobre el Océano Pacífico. El resultado no fue solo un destello en la oscuridad. Fue una aurora boreal artificial, espectacular y aterradora, que se vio desde Hawái hasta Nueva Zelanda. Pero la belleza ocultaba un desastre. La explosión generó un pulso electromagnético, un EMP, mucho más fuerte de lo que los científicos habían calculado. Golpeó Hawái a casi 1.500 kilómetros de distancia, apagando cientos de farolas, activando alarmas de seguridad por toda la isla y destruyendo los sistemas telefónicos. Pero eso no fue lo peor. La explosión creó un cinturón de radiación artificial alrededor de la Tierra que duró años. Este cinturón de radiación frió literalmente los circuitos de al menos 1/3 de todos los satélites que estaban en órbita baja en ese momento. Entre ellos, el primer satélite de comunicaciones comerciales del mundo. El Telstar 1 fue un recordatorio brutal de que jugar con la magnetosfera de la Tierra es como jugar al Jenga con el sistema de soporte vital de todo el planeta. Todos estos experimentos, desde una esfera de plutonio hasta una cúpula de cristal en el desierto, tienen algo en común: a la falta de humildad ante lo desconocido. Ya sea la física nuclear, la psicología humana o la delicada ecología de nuestro planeta, estos científicos creyeron que tenían el control total. Pero la realidad siempre encuentra una forma de recordarnos nuestras limitaciones. La ciencia necesita ambición para avanzar, es cierto, pero sin una dosis enorme de ética, precaución y humildad, el laboratorio puede convertirse rápidamente en el escenario de una tragedia. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué experimentos estamos realizando hoy que nuestros nietos verán con el mismo horror con el que nosotros vemos ahora? ¿El núcleo del demonio? Si te ha fascinado este recorrido por el lado más oscuro de la ciencia, dale a me gusta y no olvides suscribirte para más historias como esta. Déjame en los comentarios cuál de estos experimentos te pareció el más aterrador y por qué. Nos vemos en el próximo video.